¿Qué tal? Hola a todos, soy Álvaro Escudero, abogado penalista defensor y estoy acompañado de mi amiga y compañera Carolina Torremocha. ¿Qué tal, Carolina? Muy bien, en un lugar encantador, con amigos, fenomenal. Bueno, pues Carolina y yo en este vídeo queremos hablaros de, una vez más, las denuncias falsas en los procedimientos de separación o divorcio, en los procedimientos de derecho de familia, pero con una diferencia. Hoy no vamos a hablar de las denuncias falsas de malos tratos, ¿verdad, Carolina? Vamos a hablar de otro tipo de denuncias falsas por otro delito que últimamente nos estamos encontrando más de lo que nos gustaría. Carolina, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de que, así como es habitual, por desgracia, denuncias falsas por violencia de género, cada vez tengo la sensación de recibir más procedimientos con denuncias falsas de agresión sexual frente a los hijos del matrimonio. No sé si tú lo percibes igual. Yo también tengo la misma sensación, Carolina. Creo que hubo una época en la que se puso muy de moda, por llamarlo de alguna forma, las denuncias falsas por malos tratos, por violencia de género. Ahora también continúan ese tipo de denuncias, pero cada vez se ven más las denuncias por, como tú dices, agresión sexual contra los menores. ¿Quién suele denunciar? ¿El padre o la madre del menor o de la menor? ¿O el propio menor? Según tu experiencia, ¿quién suele denunciar más a menudo? Por desgracia son menores y es la madre la que, para tener ciertas ventajas en la custodia, la que llega a denunciar que sobre los hijos están ocurriendo este tipo de conductas para obtener ventajas y ver que se le atribuye a la custodia o que el padre deje de tener visitas, al final con consecuencias muy graves para las relaciones familiares. Claro, porque las consecuencias penales al final sabemos que pueden ser enfrentarse a varios años de prisión. Eso está claro. El delito de agresión sexual es un delito grave en el Código Penal y podemos enfrentarnos a un juicio con varios años de prisión. Pero en el procedimiento de familia, es decir, hablando de tu parte, Carolina, ¿cómo puede influir una denuncia de este tipo en cuanto a las medidas paternofiliales, pensiones, custodias, etcétera? Pues es demoledor porque, claro, los jueces a veces no pueden jugarse a que si aquella denuncia fuera real, como vamos a darle a un padre que ha agredido sexualmente a sus hijos una custodia o un régimen de visitas. Entonces, normalmente, por aplicación automática del artículo 94, lo que hacen es que no ponen ningún tipo de régimen de visitas y los niños se alejan del padre y también de la familia paterna, porque tengamos en cuenta que tampoco están viendo al entorno paterno, a los abuelos, por ejemplo, no los están viendo. Es decir, si una persona quiere conseguir alejar a su hijo o a su hija de su padre, le basta con interponer una denuncia, aunque el contenido sea falso, por agresión sexual contra ese menor, para separarle, evitar que ya tenga ningún tipo de régimen de visitas, ningún tipo de custodia y además conseguir que ese niño o esa niña tampoco vea a sus abuelos paternos. Pues por desgracia estamos viendo que se está utilizando este tipo de delitos con esta gravedad, que realmente hay que denunciar si ocurren, por supuesto, aquí estamos hablando todo el rato que sea casos que sean falsos, que es lo que nos asusta, para instrumentalizar el procedimiento de familia. Cada vez los jueces son más conscientes de esto, pero por precaución primero alejan y luego ya veremos si es verdad o no. Entonces es realmente peligroso. Yo ha habido otro tipo de situaciones que también me he encontrado en alguna ocasión, no sé si a ti te habrá pasado lo mismo, que bueno, existe lo que llamamos el síndrome de alienación parental, es decir, la manipulación del menor por parte de alguno del padre o de la madre para, digamos, romper la relación del menor con esa otra persona. Yo he llegado a ver un SAP, un síndrome de alienación parental, que ha llegado al extremo de conseguir que una menor denuncie a su padre falsamente, porque el contenido era falso. De hecho, posteriormente ganamos ese procedimiento y conseguimos que se archivase, incluso con la Fiscalía apoyando nuestra posición, nuestra defensa. Pues en ese caso, por ejemplo, el síndrome de alienación parental, perdón, consiguió que la menor denunciase por agresión sexual a su propio padre. Sin que fuera cierto. Sin que fuera cierto, claro, tenemos que decir que si es cierto hay que denunciarlo siempre, pero cada vez nos encontramos más casos en los que no es cierto. Hasta ese punto puede llegar la manipulación a un menor de edad. Sí, y eso es lo realmente peligroso, porque en sus cabecitas, cuando ellos lo están manifestando, acaban creyéndose una parte de eso. Para desmontar ese relato falso es muy complicado, son años de psicólogo. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando iniciamos este tipo de procedimientos, estamos llevando a los menores a un límite brutal que luego será muy difícil de tirar para atrás, de que esos niños retomen una vida con normalidad, porque se les está victimizando cuando se les incluye en este tipo de recursos judiciales. Es peligrosísimo. En definitiva, yo creo que es importante, ya que este tipo de situaciones suceden,
si te sucede, como hombre o como mujer, en un procedimiento de separación, primero, evitar realizar este tipo de acciones, aunque tengamos mucha rabia dentro, evitar este tipo de acciones para perjudicar a la otra parte. Hay que pensar siempre en que la relación sea lo más cordial posible. Hay veces que no puede ser buena, pero sí puede llegar a ser cordial, por el bien del menor o de los menores de ese matrimonio o de esa pareja. Y segundo, si eso ya ha sucedido y ha sido víctima, digamos, de una denuncia falsa de agresión sexual en un procedimiento de familia, en un procedimiento de separación o de divorcio, debemos ponernos en manos de profesionales, dos profesionales, un abogado especializado en derecho de familia y un abogado especializado en derecho penal. Si puede ser abogado defensor, es decir, que esté acostumbrado a tratar en el día a día con este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque de esta forma incrementamos las posibilidades de conseguir el archivo del procedimiento penal y además minimizar todo lo posible la incidencia de esa denuncia, de esa agresión sexual, de esa denuncia por agresión sexual, perdón, en el procedimiento de divorcio. Si bien es cierto, Carolina, es complicado, supongo, abordar un procedimiento de familia con una denuncia penal de por medio. Por eso también la colaboración entre estos dos profesionales es esencial, porque trabajando y que vaya muy bien la parte penal, que ahora nos dirás qué tipo de defensa hay que ejercer en este tipo de procedimientos, es donde podemos desmontar para que haya un buen fin en el procedimiento de familia y afecte cuanto menos a las relaciones familiares. En este sentido, cuéntanos cómo preparas una defensa, cómo se puede defender de este tipo de denuncias falsas por agresión sexual. Aquí lo más importante en este tipo de denuncias, Carolina, es destruir, como el relato es falso, es decir, el relato de hechos delictivos es falso, suponiendo que lo sea, es decir, estamos hablando en todo momento en el caso de que la denuncia sea falsa, es destruir el testimonio de la víctima. ¿Cómo destruimos el testimonio de la denunciante, más bien, de la persona denunciante? Muy sencillo no es sencillo, es sencillo de explicarlo. Buscando todas las contradicciones posibles en su testimonio. Donde en un principio dijo que habían sido 3 veces las agresiones y luego dice 2, por ejemplo, ahí ya encontramos una contradicción. Donde dijo que fue en un lugar y luego dijo que fue en otro lugar, o donde dijo, por ejemplo, que hubo penetración y después dice que no hubo penetración, solamente penetración de los dedos o solamente tocamientos, por ejemplo, pues esas contradicciones son las que van a mermar, digamos, van a disminuir la credibilidad, la confianza del juez en el testimonio del denunciante o de la denunciante, y eso va a ser lo que finalmente termine inclinando la balanza. ¿Por qué? Porque son delitos que suelen cometerse en la intimidad del domicilio familiar. Entonces no suele haber ni grabaciones, ni documentos, por supuesto, ni suele haber testigos. Lo único que sí puede haber como prueba documental puede ser un informe pericial que nos diga quizás que esa persona tenga o no tenga lesiones vaginales o cualquier otro tipo de lesión y esas lesiones sean o no sean compatibles con una posible agresión sexual. Pero es verdad que esto, yo me he encontrado muchas veces informes de forenses del propio juzgado en el que vienen a corroborar simplemente una agresión sexual porque la víctima, la denunciante, la presunta víctima, tiene sequedad vaginal y el forense se limita a decir que tiene sequedad vaginal y eso es compatible con una agresión sexual. Y eso es muy grave, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque ya nos obliga a presentar un contrainforme pericial de parte diciéndole, explicándole al juez, sí, esta persona tiene sequedad vaginal, por ejemplo, pero esta sequedad vaginal puede ser causada por estas múltiples razones. Puede ser píldora anticonceptiva, puede ser porque sea una persona que fuma, puede ser porque sea una persona que haya bebido alcohol, puede ser genéticamente simplemente, puede ser porque momentáneamente, es decir, hay muchas razones médicas que pueden provocar esa sequedad vaginal, que pueden ser compatibles con una agresión sexual, pueden llegar a serlo, pero también con otras múltiples razones. Por eso es importante analizar cada caso, qué es lo que dice el forense, qué es lo que dice la víctima, intentar destruir el testimonio de esa persona denunciante cuando es falso y posteriormente trazar una estrategia y presentar todas las pruebas que necesitemos, bien sean testigos, bien sean informes periciales, para conseguir que ese procedimiento se cierre lo antes posible. ¿Para qué? Para que la incidencia en el procedimiento de familia, de divorcio o de separación, sea lo menor posible. Yo, por ejemplo, el último que me ha entrado, en cuestión de 3 semanas, hemos conseguido que se archive el procedimiento. Fuimos a las declaraciones, encontramos conseguimos sacar en el interrogatorio a la denunciante múltiples contradicciones, además flagrantes, muy graves, y solicitamos el archivo del procedimiento, la Fiscalía apoyó nuestra postura y al final la jueza, pues, archivó el procedimiento porque vio que el contenido de esa denuncia era. Pero tú imagínate cómo son las relaciones familiares de un señor que luego imagínate que ponen fines de semana y después ponen la custodia compartida. Cuando tenga que intercambiar decisiones relativas a los hijos con una señora que le ha acusado de agredir sexualmente a su hija. Es que es tan grave
y luego es muy difícil retomar una relación, como tú decías, cordial, porque la gravedad de la acusación realmente es enorme. Enturbia la relación durante muchísimos años, lógicamente. Ahí lo que tendrán que hacer es ya, si se consigue ganar el procedimiento penal, terminar el procedimiento de divorcio con el acuerdo que sea o con la decisión del juez y pues que cada uno, lógicamente, haga su vida y tener, digamos, la menos interacción posible, porque está claro que una interacción entre dos personas que confrontan hasta ese punto va a ser muy complicado reconducirlo. Con lo cual, cada uno tendrá que hacer su vida y, sobre todo, evitar problemas. Yo siempre le recomiendo a mis clientes que se han visto en este tipo de situación o que corren riesgo de llegar a verse en esta situación, por ejemplo, grabar todas las interacciones que tengan con la otra parte, por si luego se produce una denuncia falsa de malos tratos, por ejemplo. O tener testigos, por ejemplo, si va a recoger a su hija al colegio y le toca esa tarde pasarla con ella, pues tener testigos que aparte de él pues, pueda estar la abuela, pueda estar el tío de la niña, pueda estar cualquier otra persona que pueda declarar como testigo si luego la otra parte dice este hombre ha abusado de nuestra hija. No, mire usted, aquí tengo un testigo que acredita que estuvo toda la tarde con nosotros y efectivamente no se produjo ningún abuso. No se produce. Es duro, es muy duro que una persona se vea en esa situación de no poder y que estar tenga que ir grabando, porque hijo. además dicen, bueno, es que es muy violento para mí, ya, pero es que te puedes salvar de una situación muy complicada. Efectivamente, el otro día yo vi un elemento que me pareció muy interesante, son unas gafas que tienen una cámara muy, muy discreta, no parece una grabadora, y graban todo lo que tú estás viendo con los ojos, según te giras con la cabeza, lo graban todo. Pues bueno, quizá empiece a recomendarle a mis clientes que se ven en esa situación, que se compren esas gafas, porque luego puede librarle de una situación todavía muchísimo más complicada. Con lo cual, bueno, pues si corréis riesgo de veros en esa situación, creéis que corréis riesgo o ya os veis en esa situación, os animamos a poneros en manos de un profesional con experiencia en estos ámbitos, tanto en derecho de familia como en derecho penal. En nuestro caso, somos dos profesionales independientes. Carolina lleva exclusivamente la parte de derecho de familia y yo llevo exclusivamente el ámbito penal para que podáis salir airosos o por lo menos minimizar las consecuencias lo máximo posible. Gracias, Carolina. A ti.